Moscú ha cumplido su amenaza y esta semana atacó al este de Ucrania dentro de una ofensiva militar orquestada por su presidente, Vladimir Putin, cuya consigna ha sido, dice él, liberar poblaciones que se encuentran en torno a Donbass. A propósito de estas acciones militares de Moscú al interior de Ucrania y las sanciones económicas anunciadas ya por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, hemos invitado al doctor Joaquín Hernández, experto en materia internacional, además canciller de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, a fin de dar una mirada que sea no solo detallada en función de la coyuntura, sino de las causas históricas, los antecedentes. Doctor, gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido al Purgatorio. Vamos a la génesis, ¿no?, de este conflicto que incluso algunos afirman no empezó luego de la disolución de la Unión Soviética allá ese 25 de diciembre de 1991, sino incluso en el siglo XVIII, cuando todavía no se generaban todos estos conflictos mundiales a partir de 1914 y después de 1937. Doctor, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por este espacio. Un saludo muy cordial a las personas que nos están escuchando en este fin de semana, que les deseo lo mejor. Lo que le preguntábamos, y siempre bienvenido, doctor, hay quizás antecedentes que datan del siglo XVIII, así lo afirmaba Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, durante una entrevista que también le hicimos en los días previos. Mire, yo realmente, y lo que los analistas internacionales están insistiendo, yo creo que el problema habría que situarlo fundamentalmente eh, precisamente en el año 92, cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuando el Pacto de Varsovia pues queda anulado y las repúblicas que lo formaban escogen autónomamente su propio destino. Muchas de ellas se inclinan hacia Occidente, eh, y ahí está la crisis más inmediata, histórica, diría yo. Podríamos retroceder a los años 20, cuando Stalin mató más o menos a 4 millones de ucranianos en los procesos de industrialización de los años 20. Eh, Podríamos ir a Khrushchev en el 54, cuando les regala Crimea. Khrushchev era ucraniano. Pero yo creo que ya para un análisis centrado habría que situarse en el año 91, cuando se disuelve la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Porque con razón o sin ella, el grupo dirigente del Kremlin, lo que se llama el Gabinete de Guerra, presidido por Vladimir Putin, consideran que la disolución de la Unión Soviética y la desintegración del Pacto de Varsovia constituyen una hecatombe, una debacle que no es aceptable para Rusia, porque ellos mantienen el sueño de la Rusia imperial. Y por eso, más allá de las consideraciones estratégicas de que Ucrania no se vuelva una base de la OTAN, hay esta visión de que ese espacio pertenece a Rusia y que Rusia es un actor en el equilibrio o en el desequilibrio del orden mundial. Entonces, yo creo que si queremos entender lo que está sucediendo, tenemos que fijarnos, como digo, en primer lugar en ese gabinete de guerra, que son 5 personas, cuyo promedio de edad es 68 años, 4 de los cuales han estado en servicios de inteligencia de la KGB, provienen de ahí, incluido Putin, 3 han estado en contrainteligencia, y que son los que realmente están tomando el equipo, que está tomando las decisiones, y además el que tiene la visión política y la estrategia. ¿Qué podemos decir por el lado, en esa misma ubicación histórica, por el lado de los países occidentales y de los Estados Unidos? Evidentemente,
Estados Unidos y la OTAN cometieron el error, si es que se puede hablar de error, de mandar señales de que querían que Ucrania y Georgia se incorporasen a la OTAN. Ya sabemos lo que pasó en Georgia y ahora lo que está pasando con Ucrania. Realmente Ucrania estaba encaminándose hacia el oeste en el año 2014. Ya en 2008, 2006, si mal no recuerdo, se habían hecho declaraciones en el sentido que si Ucrania quería formar parte del mundo de la Unión Europea y de la OTAN, pues bienvenida. Más aún, era importante que lo esté. Pero como Henry Kissinger advertía ahora en un artículo muy importante, si bien es cierto, a un país no se le puede decir sométase o sea miembro de Rusia, sin embargo, evidentemente para que sea factible lo que se propone, tiene que ser sobre negociaciones históricas. Y para Rusia, esto fue un golpe, más que para Rusia, para este gabinete de guerra, para su visión de lo que es Rusia, esta oferta o esta posibilidad de que Ucrania ingrese a la OTAN fue considerada como una afrenta y como un peligro. Y creo que allí está parte o la clave histórica del problema. La segunda clave histórica que creo que hay que tomar en cuenta es la siguiente. Ucrania es un país donde conviven rusos y ucranianos. Por lo tanto, resulta muy difícil que el sector de rusos que están más bien hacia el sudeste pueda volverse hegemónico, como que el sector de ucranianos que está más bien hacia el oeste, vecinos de Polonia, Moldavia, Hungría, Rumania, etcétera, puedan, digamos, no quieran ser ellos también los líderes hegemónicos del país. Y ahí lo que se imponía realmente era a un acuerdo entre ambas facciones, o entre ambos grupos, perdón, no facciones, me expresé mal, entre ambos grupos, para llegar a un acuerdo de que Ucrania es, como su nombre etimológicamente lo indica, país de fronteras. Tenían que llegar a un acuerdo y no inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Ciertamente Vladimir Putin, con la invasión que ha hecho, puede poner un títere que sea prorruso, pero eso, ¿cuánto tiempo va a durar? O sea, no va a ser la génesis de nuevas guerras, de nuevos conflictos, de nuevas divisiones. Es decir, Ucrania merece una consideración especial por su condición. Ciertamente todos son eslavos, pero tienen diferentes tipos de cultura y de costumbres. Por ejemplo, por el lado ucraniano son más católicos y por el lado ruso son ortodoxos griegos. Entonces, hay una serie de diferencias ahí y el problema de las culturas y de las nacionalidades es explosivo. Yo creo que en eso la Unión Europea y Estados Unidos no supieron manejarlo adecuadamente y provocaron, yo no les culparía, pero de alguna manera provocaron este conflicto. Y claro, bueno, para algunos analistas internacionales también, de alguna forma, Vladimir Putin desconoció o transgredió el Tratado de Minsk una vez que ha ejecutado esta ofensiva militar y en medio de una coyuntura que está desatando consecuencias impredecibles. De hecho, doctor, estamos con el doctor Joaquín Hernández, analista internacional, sobre el conflicto entre Moscú y Kiev. Y es lo que podría suceder con el intercambio comercial a nivel internacional. Por ejemplo, por un lado, Estados Unidos ha dicho que la sanción económica sobre los 5 principales bancos cuyas inversiones, cuentas y demás superarían el billón de dólares y que aparte de eso también se ha contemplado la prohibición o la suspensión de exportaciones hacia Moscú desde Washington
Y desde el lado de Moscú también hay un peligro en el suministro de metales, porque todos sabemos que Rusia es quizás uno de los más grandes exportadores de platino, de níquel, de oro, de bronce, de cobalto. Entonces, quizás la provisión mundial de determinadas materias primas se pone en juego, doctor. Bueno, evidentemente a lo que vamos es a una inflación. Lo que vamos es a una inflación, vamos a un encarecimiento de costos. De hecho, que el barril de gasolina esté a 100 y el gas a 40, ya supone una elevación de costos que van a afectar el comercio internacional, definitivamente. Pero además la otra preocupación es que al haber esta inestabilidad económica y esta contracción, los mercados bajen. Y pensemos, por ejemplo, en nuestro caso, los mercados europeos que se aprovisionan de flores o de otros implementos que no sean petróleo, lo que va a suceder. Ecuador y algunas personas a lo mejor dicen sí, pero y de una forma bien egoísta, porque hay que decirlo, e ingenua, dicen, bueno, es que ya la hora sí el barril de petróleo subió, pero eso es como el que se gana la lotería y la gasta en un mes. Eh, Todo lo que nos venga de fuera va a venir aumentado también en precios. Vamos a tener restricción de mercado, las tasas de interés. O sea, yo creo que en una guerra perdemos todos y de ninguna manera es un motivo, y me parece terriblemente egoísta que alguien piense que porque están matando a otros y el precio del petróleo sube, hay que estar contentos, ¿no? Eso es falta de humanidad. Pero la situación es que vamos a escenarios económicos difíciles sin que nos hayamos recuperado del COVID. ¿Cómo esto va a afectar, por ejemplo, todo el turismo, que es una de las empresas más grandes del mundo? Compañías aéreas, restaurantes, etcétera. Aparte de que los países europeos van a tener que destinar fondos e inversiones para la guerra, para el armamento. No nos olvidemos de que la Unión Europea no es un Estado, es la asociación de múltiples estados que ha encomendado su defensa y la fuerte del gasto militar a los Estados Unidos. Pero lo que ha sucedido seguramente va a cambiar la visión. Y van a decir, si nosotros no nos protegemos, no podemos solo confiar que los Estados Unidos estén detrás. Y esto va a cambiar prioridades en gastos, en inversiones, en atenciones, etcétera, ¿no? Entonces, es un escenario muy duro que se viene, muy duro. Aparte de la tragedia de Ucrania, que como le comentaba al comienzo antes de iniciarse la entrevista, yo creo que deberíamos poner los países latinoamericanos la bandera a media asta, ¿no? Por lo que ha sucedido y está sucediendo. Excepto, por supuesto, Maduro, que celebra pues, lo que sucede, el sinvergüenza de Daniel Ortega en Nicaragua, y por supuesto los cubanos que han vivido de todo eso. Claro, algo similar se podría analizar en torno a lo que usted bien exponía sobre el criterio de un beneplácito porque se dispara el precio del petróleo gracias a la tragedia en otras partes del mundo. Fíjese la estampida que ya empezó en materia migratoria de los pobladores de estas ciudades, en el caso de Donetsk y Luhansk, donde hemos podido conocer que en las últimas horas un poco más de 150.000 ya han sido los desplazados producto de encontrarse en la frontera caliente en virtud de las ofensivas militares y también, de hecho, cifras de fallecidos, un poco más de 130 se daba cuenta entre jueves y viernes, según el gobierno de Zelensky. Ahora, lo que viene más adelante y por cuerdas separadas también, doctor, porque tenemos que advertir lo que sucede con los otros países, las naciones que al final de la noche son cercanas o aliadas
por distintas coyunturas que pueden ser comerciales, geopolíticas, y hablo de Washington y de Beijing. Por ejemplo, en el caso de Beijing, el presidente Xi Jinping ha tenido una actitud, una postura bastante tibia, ¿no? Que entendemos va en función de que está igual de cerca de Washington por motivos comerciales que con Moscú por motivos estrictamente políticos o geopolíticos. Esa tibieza quizás podría tener una interpretación más aún cuando hay una coyuntura paralela en torno a la isla independiente de Taiwán en el caso del gigante asiático, doctor. Bueno, yo veo de otra manera el asunto, ¿no? A ver, realmente la gran contienda por el liderazgo mundial está entre China y los Estados Unidos, no entre Estados Unidos y Rusia, que si bien es cierto tiene un armamento nuclear y tiene una gran capacidad militar, pero su Producto Interno Bruto es igual al de España. Entonces no tiene, digamos, la envergadura que tiene China. Entonces China lo que está haciendo en este momento es mirar, analizar con la paciencia oriental lo que está sucediendo y ver en qué se desencadena, porque un desgaste de los Estados Unidos en este conflicto se va a trocar en un beneficio para China por el control. Ahora, pero no hay que olvidar que el día 8 de febrero se reunieron en Pekín los dos presidentes, el de China y Rusia, y firmaron un comunicado, un manifiesto, que es sumamente fuerte y de importantes repercusiones, donde entre otras cosas se decía lo siguiente: no hay un solo concepto de democracia. En otras palabras, Estados Unidos y Europa no nos pueden decir a nosotros quién es demócrata y quién no. Lo que sea la democracia lo define un país y sus costumbres, lo define sus normas. Dos, el mundo tiene otros líderes y no solo Estados Unidos y Europa. Y esos líderes son, no lo decía tan así, no se autodenominaban, pero todo el mundo daba a entender de que eran otros liderazgos. Y finalmente la conclusión: hay un nuevo orden mundial, que pasamos del monopolio del poder de los Estados Unidos y del mundo occidental al digamos, a una variedad de polos de poder, a un mundo multipolar donde está, por un lado, Rusia y está China. Y Estados Unidos es otro más. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Eso es muy serio. Porque significa que el equilibrio mundial que hasta ahora ha regido, bien o mal, está puesto en crisis. Y las repercusiones van a seguir de aquí en la próxima década. Y claro, lo que usted bien apuntaba en torno al incremento del precio del petróleo, que ya supera a esta hora los $100, va a tener una consecuencia directa, al menos en el caso de Ecuador, así como en otros países, porque en nuestra particularidad, nosotros tenemos una producción deficitaria de derivados, es decir, el mayor porcentaje de derivados se importa, ¿no? Así Y es. hoy prácticamente cuando se ha liberalizado el precio de la gasolina super, me voy a pronunciar específicamente sobre ese combustible porque los otros combustibles populares tienen congelados sus precios. Fácilmente el galón podría llegar a $4 o un poco más, doctor. Así es. Así es. Y la otra cosa, los pasajes de avión para todo lo que van a ser reuniones, encuentros, etcétera. ¿Cómo va a quedar el turismo que se esperaba de Europa y de otros países hacia Ecuador? Es muy serio. Y refiriéndome de nuevo a esta subida del petróleo, yo creo que los que tenemos algunos años, y me supongo que ya la generación joven como usted, vio que de qué sirvió que en la época del expresidente Correa el petróleo haya subido a 140. Si la mentalidad es la mentalidad del que se saca la lotería y en una semana se gasta 2 millones. Entonces,
confiar y decir ingenua y egoístamente es que ya el precio del petróleo, por Dios, ¿no? Yo creo que ya es hora de ser un poco más serios en las cosas, ¿no? También hacíamos el antecedente con el doctor Joaquín Hernández sobre lo que sucedió antes en la isla de Crimea, que originalmente era independiente después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, pero que luego de una especie de sublevación de rebeldes que eran prorrusos, se logró conseguir que desde el Congreso de esa época en Ucrania se apruebe la independencia o esa declaratoria de emancipación de Ucrania y consecuentemente de Ucrania frente a Crimea, pues, ¿no? Y consecuentemente un proceso plebiscitario, ¿no? Un referéndum que buscaba darle legitimidad a esa instancia que buscaba Vladimir Putin. Sí hubo cuestionamientos en torno a la transparencia de ese proceso de pronunciamiento popular, pero finalmente se logró el objetivo, doctor, porque Crimea volvió al catre de Moscú y hoy lo que vemos es una expansión de manera paralela desde Donbass y sabrá Dios hacia otras ciudades o no, porque lo último que se conoció también, doctor, es que en principio Putin había dicho que solo iba a ingresar a Donbass y hasta allí el tema, pero sabemos que hay ocupaciones y líneas militares también por otros lados de Ucrania. Bueno, yo creo que en realidad eh, todo esto ha sido una estrategia y una campaña de mentiras que Putin ha montado, ¿no? Desde las acusaciones a Ucrania y a los ucranianos de que son genocidas, un extraño vocablo, que estaban haciendo genocidio justamente en la región del Donbass, hasta hacer pensar de eso, de que iba a ser una guerra parcial. Pero si nosotros reflexionamos, tener 190,000 soldados en Bielorrusia y en Rusia no es para una operación parcial, no es para una operación ceñida o restringida al sudeste, es para algo mucho más grave. Entonces, yo creo que la idea de él es aplastar toda la oposición en Ucrania y dejar a Ucrania completamente neutralizado y que se incline y funcione dentro de la órbita rusa. Esa es la impresión que tengo yo. Por el despliegue de tropas. Porque si él lo que hubiese querido era una penetración o un respaldo exclusivamente en el sudeste a esas dos repúblicas, entre comillas, ¿no? De Lugansk y Donetsk, no hubiera necesitado desplegar 190,000 soldados ni ejecutar la invasión de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, es a lo largo de toda la frontera, desde Bielorrusia hasta Rusia, ¿no? Entonces, él nunca estuvo en esa idea. La idea es dar un golpe y dejar claramente establecido su liderazgo, su posición y la exigencia a la Unión Europea y Estados Unidos de que no se pueden meter con ellos. Doctor, pero estos delirios imperialistas podrían llevarnos a colegir, quizás dentro del silogismo más elemental, que estaríamos ante la reencarnación de lo que en su momento fue el Tercer Reich en Alemania. Hablamos de Adolf Hitler, el último dictador de Alemania, cuando incluso se unió a el entonces emperador japonés Hirohito en la pretendida ocupación allá en 1937, en el siglo pasado, de China y que desató finalmente la Segunda Guerra Mundial. No, yo diría que es distinto. A ver, no nos olvidemos que Rusia siempre ha sido imperial. O sea, Rusia siempre ha tenido esa vocación de imperio. Y cuando cae el imperio de los zares, lo sustituye el imperio de la dictadura del proletariado.
Con la Revolución Rusa, Lenin, los pocos años que puede vivir y muere, y después Stalin, y después ya todos los sucesores que vienen. Pero la visión de Rusia es siempre una visión imperial. Entonces, por ese lado, yo no creo que es la visión del Reich en el sentido, porque además es distinto, ¿no? La visión del nacionalsocialismo era una raza superior sobre otras razas. Aquí no, aquí todos somos eslavos y nos están desuniendo. Por lo tanto, tenemos que unirnos como eslavos, como rusos, somos la misma nación. Es un discurso diferente. Ahora, que la utilización de mentiras recuerde a Goebbels, recuerde a Hitler, evidentemente. Varios comentaristas han señalado el año 1938, cuando los alemanes invaden y ocupan Checoslovaquia, aduciendo que las minorías alemanas de los Sudetes estaban siendo atacadas por los checos y que ellos, en defensa de la nacionalidad alemana, tenían que defender a sus nacionales. Y casi estalla en el 38 la guerra civil. Ahí es cuando Chamberlain viaja y se encuentran en Múnich con Hitler y consigue un acuerdo de paz y dice: este es el acuerdo de paz más importante de nuestro siglo, que duró un año apenas, ¿no? Porque el 1 de septiembre del 39 fue la invasión a Polonia. Entonces, todo el aparato de mentiras, de propaganda organizada, de confundir una cosa con otra, en eso sí, evidentemente, pero eso viene desde los tiempos antiguos, ¿no? O sea, ese es el mundo de la propaganda, es el mundo de Donald Trump, es el mundo de los fake news. Sí, bueno, al final ahí también hay todo un posicionamiento, doctor, y es interesante también analizar aquello, un posicionamiento de distopías, si se quiere, o el establecimiento de una posverdad, que es lo que se maneja a través de las plataformas, porque al final la globalización tiene esas distintas aristas, ¿no? Por un lado, acerca al Así mundo, es. al ser humano, acortando tiempo y espacio a través de el concepto telemático, ¿no? Con texto y con imagen, con foto y con video, pero por otro lado también se puede prestar para protervos intereses, ¿no? Incluso ciberataques. De hecho, Joe Biden advertía que si eran víctimas en Estados Unidos de ataques cibernéticos por parte de Rusia, iban a encontrar allí sí una contestación, porque técnicamente no puede hacer nada Estados Unidos con sus tropas debido a que Ucrania no es Estado miembro de la OTAN y por eso abastece de Así es. logística, de hombres a los países bálticos que sí son parte de la OTAN y que están cerca de la frontera con Ucrania. Entonces, al final la globalización también tendría doble filo. Así es. Bueno, evidentemente no, y digamos, hay otros, ¿no? El fenómeno Trump se explica en parte por la globalización, ¿no? Eh, eh, Todas estas regiones en Estados Unidos del sur, acostumbradas a tener un nivel de vida, fueron perdiendo ese nivel de vida, esos ingresos, justamente porque el mundo de la producción cambió. Y entonces, claro, siguen nostálgicos de los Estados Unidos de antes, que les parece que Trump es la encarnación. Uno de los grandes problemas de la globalización es esa, de que escogió países donde era más barato producir y dejó a otros países donde era más caro, de acuerdo a las exigencias del mercado, lo cual ha provocado malestares, huelgas, desinterés, conflictos, etcétera, etcétera. Y guerras. Ese es el otro problema. ¿Será que finalmente Ucrania se queda sola ante el concierto mundial y los discursos de Estados Unidos quizás van más por el lado de una coyuntura mediática y no de un apoyo certero, que es lo que necesita Ucrania ahora que está en el ojo del huracán? Bueno, lamentablemente no es posible ayudar a Ucrania porque no es miembro de la OTAN, ¿no? Eso es definitivo. Lo que están haciendo los países vecinos de Ucrania, léase Polonia, Hungría, Rumania y las repúblicas bálticas, es aumentar su armamento
porque ellos sí son miembros de la OTAN y Putin ha dicho que hasta ellos incluso quiere que dejen la OTAN y se despojen del armamento occidental. Pero bueno, pero en todo caso ellos están, y hay movilización de soldados de los Estados Unidos hacia esos lugares y van a ser enviados más. Ahora, eso no va a ser suficiente, lo que va a hacer es, en el mejor de los casos, una especie de contención para que algo pase, para que algo no pase. Ahora, lamentablemente, Ucrania está sola, así es. Ucrania está sola y creo que eso es una de las razones de la profunda amargura que tenemos, ¿no? De ver cómo un país que realmente no merece lo que está viviendo, no podemos hacer nada por ellos. Insisto de nuevo, el análisis ahora debiera centrarse más tranquilamente en estudiar las medidas que ha tomado el presidente Biden el día jueves y las que el día viernes ha tomado Bruselas, para ver cómo afectan realmente a Rusia. Por ejemplo, todo el congelamiento de activos. ¿Realmente en qué tiempo va a empezar a producir consecuencias? ¿No? Todas esas medidas económicas van simplemente a dejar como a paralizar a Rusia, o van realmente a golpearlo y ponerlo de rodillas. No sabemos. Segundo, ¿cómo va a ser la situación de Ucrania? ¿Qué pasa si se quedan 15 días más combatiendo? ¿Cómo eso va a afectar a Rusia? Cuya inflación va a ir subiendo cada vez más, y el descontento ciudadano. Sí, sin que esté esperando milagros, por acaso, ¿no? Pero en todo caso, hay preguntas que están planteadas, pero yo creo que el paso siguiente para un análisis que ya más es de economistas políticos que de geopolíticos como tales, es cuál es el efecto real de las medidas tomadas por Estados Unidos y por la Unión Europea. Totalmente de acuerdo, doctor. Son medidas, son una especie, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese es el segundo capítulo que hay que analizar. Sí, totalmente de acuerdo. Mientras tanto, en la mitad, como siempre, los grandes perdedores, las poblaciones que nada tienen que ver con estos líos, con estas pugnas geopolíticas, con estas actitudes expansivas e invasivas que están dejando nuevamente muerte y desolación. Pensábamos, doctor, que con la Constitución de Naciones Unidas, ese 24 de octubre de 1945 en San Francisco, después del bombardeo a Nagasaki e Hiroshima, esto no iba a volver a suceder, pero vemos que hay cosas que quizás el hombre no logra asimilar cuando ve de lejos la pretensión, la soberbia, ¿no? Hay una frase, no sé si la ha escuchado, doctor, hay una frase súper popular que señala: la soberbia y el poder ciegan al hombre. Parece que se ajusta como traje a la medida con Vladimir Putin, doctor. Bueno, yo creo que nos vamos a la Biblia y en el principio Caín mató a Abel, ¿no? Así es. Esa es una lección. Ese es el relato humano. Así es. Lamentablemente. Bueno, doctor, ha sido un placer contar con sus criterios aquí en el Purgatorio. Más adelante, sin duda, vamos a invitarlo de nuevo para ver qué pasa en este conflicto que pone a todo el mundo no solo erizado, sino también bajo una especie de estado de incertidumbre, ¿no? Que todavía no sale el mundo de la pandemia, pero ya nos han metido a otro saco de alacranes. Que tenga un excelente día. Que tenga un excelente día. Gracias por su atención. Y bueno, con ustedes, amigos del Purgatorio, hasta el próximo sábado. Saludos. A la orden y muchísimas gracias y feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo, doctor.